El frío de la llave. Aún me quemaba la palma cuando por fin la giré en la cerradura. 9 años de renuncias de cafés recalentados en termo de inviernos sin calefacción, más que una manta extra de decir no a cada capricho, me habían llevado a ese instante. Allí estaba mi casita de ladrillo, visto en una urbanización tranquila a las afueras de Toledo. 3 habitaciones, un pequeño jardín delantero y la promesa de un retiro en paz. Inspiré hondo. El olor a pintura fresca y a suelo encerado me hizo sonreír. Apenas crucé el umbral con mi primera caja, escuché pasos detrás. Me giré y vi a Adelaida, mi nuera, entrando sin titubeos con 2 maletas en las manos. Tras ella, asomó mi hijo Raimundo cargado con otra caja. «¡Qué suerte que llegamos antes de que anochezca!», exclamó ella dejando caer el equipaje en el pasillo como si fuese su propia casa. Me quedé inmóvil con la boca entreabierta. No entendía nada. Cerré la puerta y miré la llave que aún tenía en mi mano, pero el chasquido de otra cerradura me heló la sangre. Adelaida sacaba de su bolso un llavero brillante con la copia de mi propia llave. «Menos mal que tu hijo me pidió hacerla la semana pasada», añadió ella sonriente, como si se tratara de un detalle sin importancia. «Ya ves, suegra, así no tiene que levantarse cada vez que lleguemos». Sentí como el corazón se me desbocaba. La escritura de la casa la había firmado apenas ayer. Todavía llevaba el sobre con documentos dentro de mi bolso. Ni siquiera había tenido tiempo de colocar mis fotos en las paredes, y ya mi nuera invadía aquel espacio como si le perteneciera. «Adelaida, ¿qué hacéis aquí con todo esto?», pregunté, señalando las maletas que bloqueaban el pasillo. Raimundo apartó la mirada y fingió estar ocupado. Ella, en cambio, me sostuvo la mirada con descaro. «Pues a instalarnos donde, si no, esta casa es amplia, sobra sitio para todos». Tragué saliva incapaz de responder. Cada rincón, que acababa de soñar como mío, se llenaba de pasos ajenos, de un eco extraño que me borraba del lugar. Me apoyé en el quicio de la puerta y apreté los dedos sobre la llave original, la única que debería existir, y me repetí incrédula que esa llave duplicada era la primera sombra que oscurecía mi nuevo comienzo, la grieta que anticipaba todo lo que estaba por venir en esa casa. No había terminado de colocar mi caja en el salón cuando Adelaida se abrió paso hasta la cocina, como si conociera cada rincón. Colocó las manos en las caderas y me miró con esa sonrisa torcida que siempre me incomodó. Y bien, suegra, alzó la voz para que Raimundo la escuchara desde el pasillo. «¿Dónde dormimos?». La palabra dormimos retumbó en mis oídos. Me quedé helada, observando cómo sus maletas seguían bloqueando la entrada, como si el mensaje fuese claro. No pensaban marcharse. «Adelaida, esta casa». Intenté hablar, pero ella me interrumpió. «Es amplia, tiene 3 habitaciones. Usted sola no las va a llenar nunca. No es lógico que las compartamos». Raimundo apareció entonces con gesto nervioso, evitando mirarme a los ojos. Madre murmuró: «Es temporal, hasta que podamos organizarnos mejor». Lo dijo como quien trata de calmar una tormenta, pero en su tono había algo aprendido la costumbre de ceder siempre ante los demás. Me crucé de brazos, intentando recomponer mi voz. «Temporal», repetí con incredulidad. Me acerqué al recibidor, donde vi un sobre de color pardo asomando de entre los papeles de Adelaida. Lo abrí sin pedir permiso. Era el contrato de alquiler de su piso en Madrid, con la firma de rescisión estampada hacía 2 semanas. Sentí un frío en el estómago. Temporal significaba en realidad que ya no tenían dónde volver, que habían planeado instalarse aquí sin siquiera consultarme. Adelaida dio un paso al frente y recogió el sobre de mis manos con un gesto brusco. «Pues claro, suegra, ¿no esperaba que mantuviéramos 2 casas? Esto es lo más sensato». Raimundo bajó la cabeza derrotado y me dolió más su silencio que las palabras de su esposa. Me quedé quieta, apoyada en el marco de la puerta,
con la llave aún en el bolsillo. Mi casa, mi refugio, se llenaba de un ruido que no había elegido. Y entendí que aquel temporal era la primera cadena que querían colocarme disfrazada de necesidad, porque un temporal, sin otra vivienda detrás, no es un paso provisional, sino la antesala de una invasión definitiva. Tenía 59 años cuando la muerte de mi marido me dejó sola frente a un futuro incierto. Mientras Raimundo y Adelaida hablaban de proyectos, yo me aferré a lo único que sabía hacer: enseñar y trabajar con las manos. Mis mañanas eran para las clases particulares de matemáticas y lengua a chavales de secundaria. Por las tardes llenaba una mesa con tapetes bordados, muñecas de trapo y bisutería sencilla que vendía en los mercadillos de Cuenca. Cada moneda que caía en la hucha era un paso más hacia mi sueño de tener un hogar propio. Me acostumbré a una vida austera. Arroz, legumbres y pan casero componían mis comidas. La carne era un lujo reservado a días señalados. Mis vestidos llevaban más remiendos que adornos, pero aún así los mantenía limpios y planchados. Rechacé viajes, reuniones caras y hasta invitaciones de amigas que me ofrecían distracciones que yo no podía permitirme. Sabía que si me desviaba, aquel objetivo se escaparía. Mientras tanto, Raimundo y Adelaida colgaban en redes fotos sonrientes en la Costa Brava, copas de vino en terrazas con vistas al mar. Yo fingía orgullo cuando los vecinos me preguntaban por sus vacaciones, aunque por dentro me hervía la sangre. Me repetía que cada uno vivía como quería, pero no dejaba de doler que mi esfuerzo se midiera en sacrificios y el de ellos en caprichos. Una tarde, sin embargo, el sacrificio se convirtió en humillación. Abrí una carta del banco, un préstamo a mi nombre con cuotas pendientes. No entendía nada hasta que un director amigo me mostró la solicitud. La letra era torpe, pero era mi firma. Adelaida había pedido aquel dinero para un negocio que jamás existió. Cuando la enfrenté, me sonrió con descaro. Era solo un trámite, suegra, ya se lo devolveremos. No lo devolvieron nunca. Fui yo quien saldó la deuda a plazos para que no corriera el rumor de que me habían estafado en mi propia familia. Callé entonces convencida de que la paz merecía más que mi rabia. Ahora, viendo sus maletas invadiendo mi pasillo, me preguntaba si aquella invasión no era más que el resultado inevitable de todos esos silencios tragados. Apenas habían pasado unos días desde la mudanza forzada, y mi hogar comenzó a parecer un hostal de mala muerte. Una tarde, al volver de comprar pan y fruta en la tienda del barrio, encontré la sala irreconocible, el sofá que había elegido. Con tanto cuidado, estaba arrinconado contra la pared, sustituido por un aparatoso sillón orejero, que los padres de Adelaida habían traído en una furgoneta. En la cocina, su hermana menor rebuscaba entre mis armarios como si fueran suyos. Sacaba platos, cambiaba vasos de estante, criticaba que todo estaba mal colocado. Yo observaba en silencio, tragando la rabia, intentando recordar que cada azulejo, cada balda, me había costado años de esfuerzo. El pasillo se llenó de bolsas, cajas de ropa, electrodomésticos viejos, que nadie me consultó si quería allí. La casa que había soñado como refugio íntimo se transformó en un lugar extraño, saturado de voces, discusiones y olores que no reconocía. Una mañana, mientras intentaba leer en mi habitación, escuché un golpe en la puerta. Era el suegro de Adelaida con un sobre en la mano. Me lo tendió sonriente como quien entrega buenas noticias. «Ya está todo arreglado», Leocadia dijo con tono triunfal. «Mire, los recibos de la luz y del agua ahora llegan a mi nombre. Así será más fácil organizar los pagos». Sentí un vértigo que me obligó a apoyarme en la pared. Los papeles mostraban mi dirección, mi casa bajo un nombre que no era el mío. Quise protestar, pero las palabras se me quedaron atascadas. Él ya se alejaba por el pasillo,
como si aquello fuese lo más natural del mundo. Aquella noche, al recorrer la vivienda, me descubrí caminando de puntillas, esquivando maletas y colchones inflables, buscando un rincón de silencio. La dueña legal parecía una invitada incómoda tolerada en su propio techo, y comprendí que si no ponía límites, pronto perdería no solo las llaves de la puerta, sino también el derecho mismo a llamarla mi casa. Una tarde, mientras recogía las toallas que Adelaida había dejado tiradas en el sofá, noté un sobre mal cerrado en la mesa del comedor. No estaba dirigido a nadie, pero el sello del registro de la propiedad destacaba en la esquina. Dudé unos segundos hasta que el presentimiento pudo más que la prudencia. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había copias de mi DNI, de mi firma y hasta de la escritura recién firmada. Me quedé sin aliento. No entendía cómo habían conseguido esos documentos, pero lo que más me heló la sangre fue la solicitud adjunta, un trámite iniciado para cambiar la titularidad de la vivienda, como si yo hubiese dado permiso para cederla. Leí y releí las hojas buscando una explicación que no llegaba. Era mi nombre, mis datos, mi dirección, todo manipulado. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y miedo. En mis años de maestra había enseñado a muchos niños a respetar lo ajeno, y ahora mi propia familia pretendía borrarme de mi casa con un simple trámite. Seguí revisando el sobre y encontré un documento más doblado aparte. Era un poder notarial redactado a mi nombre. Faltaba mi firma, pero la redacción era clara. Autorizaba a Adelaida a representarme en cualquier gestión de bienes. Solo necesitaban estampar una rúbrica falsa o engañarme para que mi vida entera quedara en sus manos. Me senté en la mesa, con los papeles extendidos frente a mí. El corazón me golpeaba con fuerza, como si quisiera advertirme de lo que estaba en juego. Pensé en las noches de mercadillo, en los inviernos de lana áspera, en los desayunos de pan duro que había aceptado para ahorrar. Y ahora todo podía evaporarse con una firma que no era mía. Guardé los documentos en mi bolso segura de que tarde o temprano tendría que enfrentarlos, porque lo que estaba viendo no era un descuido, era un plan cuidadosamente preparado para borrarme de mi propia historia. Y comprendí que lo siguiente sería algo aún más cruel: declararme incapaz para justificar lo injustificable. Aquella noche, el salón estaba abarrotado de voces risas y platos medio vacíos. Me senté en mi butaca intentando hacerme pequeña en mi propia casa. Adelaida se plantó frente a mí, con los brazos cruzados, rodeada de su familia como si fueran un jurado. «Seamos sinceros, suegra», dijo con un tono que pretendía sonar amable, pero goteaba veneno. «Usted sola no puede con esta casa. Le conviene que figuremos nosotros, así todo será más fácil». Miré a Raimundo, esperando que reaccionara, que pusiera un límite. Pero él bajó la cabeza, removiendo el café en la taza, como si buscara respuestas en el fondo oscuro. El silencio de mi hijo pesaba más que las palabras de su esposa. «Adelaida, esta es mi casa, y así quiero que siga siendo», logré responder, aunque mi voz temblaba. Ella dio un paso al frente y se inclinó como si quisiera hablarme al oído, pero con la clara intención de que todos escucharan. ¿Sabe qué pienso? Que un médico podría certificar que no está en condiciones de vivir sola. Imagínese lo peligroso: una caída, un olvido con la cocina encendida. Con un informe así, sería mejor que alguien responsable gestionara sus bienes. Las palabras cayeron como un mazazo. No hablaba solo de invadirme, sino de borrarme legalmente. Sentí cómo se me helaban las manos. Todo lo que había encontrado en aquel sobre cobraba sentido. No se conformaban con ocupar la casa. Querían convertir mi nombre en un estorbo, una firma inválida. El silencio de los demás me taladraba los oídos. Nadie la contradijo, ni mi hijo, ni sus suegros, ni su hermana. Todos parecían dar por hecho
que mi edad era una condena y no una experiencia. Me levanté despacio, obligándome a sostener la mirada de Adelaida. Sabía que no podía mostrar miedo, aunque me temblaran las piernas. «Estoy más lúcida que nunca», dije con un hilo de voz que salió más firme de lo que esperaba. Me retiré a mi habitación con los papeles escondidos en el bolso, consciente de que la batalla ya no era solo por un techo, sino por mi identidad misma. A media mañana sonó el teléfono fijo. Era el director de mi sucursal, un hombre prudente que siempre me trató con respeto. Su voz sonaba incómoda. «Señora Martín, confirma que ha solicitado abrir una cuenta conjunta con su nuera, la señora Adelaida Fernández». Me quedé helada. Negué con firmeza, aclarando que jamás había autorizado algo semejante. Él se disculpó, pero añadió que ya tenían toda la documentación presentada, mi DNI, copias de recibos, hasta una firma que pretendía ser la mía. Colgué con el corazón desbocado. Ya no eran sospechas, era un intento descarado de anularme. Guardé el papel con la nota de la llamada en mi bolsillo y esperé el momento. Esa tarde, cuando la familia se reunió en el salón, me levanté despacio de mi butaca. Sentí sus miradas como si yo fuese una intrusa en mi propia casa. «Basta», dije con la voz clara. «Aquí no nunca». El silencio se quebró de golpe. Adelaida soltó una carcajada amarga. «¡Qué egoísta!», escupió. Su hermana la secundó con un «vieja loca» y el suegro murmuró que yo estaba perdiendo la cabeza. Las palabras volaban como piedras. Me aferré al respaldo de la silla para no flaquear. Recordé al banquero los papeles falsos, la amenaza velada de incapacitarme. Respiré hondo y repetí: «Esta es mi casa. Nadie más decidirá por mí». Raimundo alzó la voz, quizá para recuperar el control. «Madre piensa en los niños, en la familia. No puede echarnos ahora». Lo miré con un dolor que me partía por dentro. El hijo al que había criado con tanto esfuerzo me pedía que me borrara de mi propia vida. Las voces crecían gritos mezclados de reproches y acusaciones. Me sentí sola, rodeada de caras conocidas, que de pronto se volvían enemigas. Pero debajo del miedo nació una certeza: prefería ser la villana en su relato antes que la víctima en el mío. Y al cerrar los labios, decidida a no dar un paso atrás, supe que la verdadera batalla apenas había comenzado. Los gritos de aquella tarde no se apagaron dentro de la casa. Se propagaron como un rumor malicioso. Al día siguiente, mi teléfono no dejó de sonar. Eran primos lejanos, sobrinos, a los que apenas veía en Navidad, todos repitiendo la misma frase. «¿Cómo pudiste dejar a Raimundo en la calle con los niños?». No entendía cómo la noticia había corrido tan rápido, hasta que una vecina me mostró la publicación de Adelaida en redes sociales, una foto de sus hijos en el portal con maletas a los lados acompañada de un texto manipulador: «Nos han echado de la casa sin techo ni ayuda». ¿Qué clase de abuela hace esto? Sentí una mezcla de rabia e impotencia. Las llamadas no eran para escucharme, sino para acusarme. Nadie me preguntaba por mi versión. Todos asumían que yo era la desalmada que había cerrado la puerta. La situación alcanzó un nuevo extremo cuando a media tarde alguien tocó el timbre. Al abrir, me encontré con la madre de Adelaida llorosa, con un pañuelo en la mano. Leocadia dijo entre sollozos: «Usted prometió cuidarnos a todos. No puede dejarnos tirados ahora». Me quedé helada. Nunca había pronunciado semejante promesa. Pero aquella mujer repetía el guión aprendido, como si las palabras de su hija fueran verdad. Cerré la puerta con suavidad, incapaz de seguir escuchando. Aquella noche apenas probé bocado. El peso de la soledad me oprimía el pecho. No era solo la invasión de mi casa, era la invasión de mi nombre, de mi dignidad. Me sentía arrinconada, sin aliados dentro de mi propia sangre. Fue entonces cuando apareció doña Basilia, mi vecina, con una bandeja de sopas de ajo.
Se sentó conmigo en la cocina, escuchó sin interrumpir y al final me dijo con serenidad: una cosa es ayudar, Leocadia, y otra muy distinta es regalarse entera. Sus palabras me devolvieron un resquicio de calma. Por primera vez en días comprendí que quizá aquella soledad que tanto temía podía convertirse en un refugio distinto, uno donde mi voz volviera a tener valor. Y supe que debía prepararme porque el siguiente paso de mi familia sería aún más agresivo. La convocatoria llegó disfrazada de conciliación, una reunión en casa de mi hermano en Talavera para aclarar las cosas. Yo sabía que no buscaban diálogo, sino un tribunal improvisado donde yo sería la acusada. Al llegar la sala, estaba llena de rostros familiares. Primos, sobrinos y hasta vecinos cercanos habían sido invitados como testigos de mi supuesta crueldad. Adelaida, con un aire teatral, se sentó en el centro con los niños a su alrededor, como si fuesen prueba viviente de mi desalmado egoísmo. Mi suegra nos ha echado a la calle, declaró con lágrimas perfectamente medidas. Después de todo lo que hicimos por ella, nos paga así. Un murmullo indignado recorrió la sala. Me senté con calma, sosteniendo el bolso en mi regazo. Dejé que hablaran, que la indignación creciera, hasta que llegó mi turno. Entonces abrí el bolso y coloqué sobre la mesa un dossier cuidadosamente preparado. Ya que estamos en un juicio, presentemos las pruebas, dije extendiendo las hojas. Mostré copias de los recibos de luz y agua a nombre del suegro de Adelaida, el poder notarial redactado sin mi consentimiento, los correos del banco alertando del intento de abrir una cuenta conjunta. Y finalmente pulsé el botón de una pequeña grabadora, donde se escuchaba la voz clara de Adelaida diciendo: si la declaramos incapaz, la casa será nuestra. El silencio fue inmediato. Las lágrimas de mi nuera se secaron en un segundo. Algunos familiares se miraban incómodos, otros bajaban la vista. El teatro se derrumbaba frente a mis pruebas. Raimundo, pálido, apenas pudo balbucear: yo lo sabía, pero no supe cómo detenerla. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. No solo había sido traicionada por mi nuera, también por el hijo al que dediqué mi vida. Me levanté despacio, recogí mis papeles y los guardé de nuevo en el bolso. Dejé que el silencio pesara sobre todos ellos, porque ya no tenía nada más que explicar. Al salir de aquella casa, sentí por primera vez que la verdad estaba de mi lado, aunque todavía no sabía si bastaría para liberarme del todo. Los meses siguientes se fueron llenando de un silencio distinto. No era la soledad amarga de antes, sino una calma nueva, hecha de rutinas que yo misma elegía. Cada mañana abría las ventanas y dejaba entrar la luz sobre las paredes que al fin volvían a ser solo mías. Un día, mientras ordenaba el cuarto que había quedado vacío tras la marcha de todos, pensé en darle un sentido nuevo. Coloqué una mesa grande, ovillos de lana, agujas y bastidores. Coloqué sillas prestadas por la parroquia y colgué un cartel sencillo en el portal taller de bordado para viudas. La respuesta me sorprendió. Llegaron mujeres de mi barrio y de otros pueblos cercanos, Carmen, que había perdido a su marido en la obra, Felisa, con sus manos temblorosas, y hasta la propia doña Basilia, que quiso aprender puntadas nuevas. La casa se llenó de voces de agujas, chocando de risas compartidas. Descubrí que al abrir mi puerta, recuperaba no solo mi dignidad, sino también un sentido de comunidad que nunca imaginé. Fue en ese tiempo cuando el notario que llevó mi compra vino a visitarme. Traía una propuesta ceder en vida la casa a una fundación cultural para mujeres mayores, con la condición de que yo pudiera habitarla hasta el último día. De esa manera, nadie podría reclamarla jamás, ni herederos ambiciosos, ni firmas falsas. Pensé en Raimundo, en Adelaida, en sus ojos llenos de cálculo. Y firmé sin dudar.
La casa dejaba de ser un botín en disputa para convertirse en algo mayor, un espacio protegido para mujeres como yo. La primera tarde en que el taller funcionó como centro cultural, escuché desde la ventana el murmullo de Adelaida al pasar por la calle. Se detuvo frente a la fachada, observando la entrada donde colgaba un letrero nuevo: Casa de Bordado Leocadia Martín. Sus ojos ya no vieron una propiedad que arrebatar, sino un lugar que nunca le pertenecería. No heredé riquezas, pero regalé algo mejor, un refugio donde nadie más pueda ser desalojado de su propia vida.